Podrías pensar que perdí la cabeza. Ojalá fuera verdad. Porque lo que estoy a punto de contarte es algo que todavía no puedo explicar. Mi nombre es Daniel Joseph Crowe, y esto pasó en 1961. Estábamos estacionados en McMurdo Sound, en la Antártida, trabajando bajo operaciones militares clasificadas. Yo tenía 23 años y nunca había visto algo así. La mañana en que encontramos las huellas pensé que alguien estaba jugando una broma. Pero cuando vi el rostro del teniente Harris, supe que era algo diferente. Estaba pálido y temblando aunque acabábamos de salir de los barracones cálidos. Las huellas eran enormes, cada una más grande que un hombre adulto acostado por completo. Iban en línea recta desde nuestro cerco perimetral hacia el hielo. Harris nos dijo que tomáramos los rifles y los siguiéramos para investigar el rastro. Nadie habló mientras nos preparábamos porque el miedo ya pesaba dentro de nosotros. El viento era brutal esa mañana y el cielo parecía metal gris sucio. Recuerdo pensar que debíamos reportarlo antes de avanzar más lejos. Pero Harris tenía sus órdenes y nosotros las nuestras, así que lo seguimos afuera. La nieve caía con tanta fuerza que la visibilidad bajó a unos 30 pies al frente. Las huellas estaban separadas unos 12 pies, como si algo enorme hubiera estado caminando. Cada marca estaba hundida en el hielo al menos 2 pies de profundidad. Se veían 5 dedos en cada una y algo que parecía garras. Mis manos temblaban dentro de los guantes y no era por el frío. El cabo Dietrich murmuraba oraciones en voz baja mientras avanzábamos en formación. Llevábamos caminando quizá 20 minutos cuando Harris se detuvo y levantó el puño. Estaba mirando algo al frente, pero yo todavía no podía verlo. Entonces el viento cambió y yo también lo vi, y el estómago se me revolvió. Había una tienda de suministros, completamente destrozada con equipo esparcido alrededor. Las cajas estaban aplastadas, como si alguien las hubiera pateado con fuerza increíble. Los tambores de combustible estaban hundidos y uno estaba abierto derramando líquido negro sobre el hielo. Pero lo que me dio ganas de correr fue la sangre congelada en manchas oscuras. No era sangre humana porque ya habíamos contado a todos en la base. Harris se agachó y tocó una de las manchas con cuidado. Nos miró y sus ojos decían que él tampoco entendía nada. Seguimos las huellas más adentro del desierto blanco de hielo infinito. La temperatura bajaba rápido y el viento aullaba como algo vivo. Apenas podía escuchar a Dietrich, aunque estaba a pocos pies de mí. Luego vimos el segundo sitio y ahí todo empezó a desmoronarse. Era otro campamento, pero no era nuestro y no debía existir. Se veían marcas soviéticas en la tela rasgada que ondeaba con el viento helado. Equipo con escritura rusa estaba esparcido en 100 yardas de nieve manchada de sangre. No había cuerpos, pero sí piezas de equipo que parecían de combate. Harris tomó la radio e intentó comunicarse con el mando en McMurdo. Solo escuchamos estática casi un minuto antes de que una voz respondiera débilmente. Reportó lo que encontramos y pidió refuerzos inmediatos y reconocimiento aéreo. La voz le ordenó mantener posición y esperar instrucciones. Pero Harris miró las huellas que seguían hacia el hielo y decidió avanzar. Nos dijo que continuaríamos para descubrir qué había hecho esas marcas. Quise negarme, pero no rechazas una orden directa de tu comandante. Caminamos otra hora y el paisaje se volvió más hostil y extraño. Formaciones de hielo se alzaban como dientes afilados hacia el cielo congelado. Las huellas seguían visibles, guiándonos más profundo en ese laberinto helado. Entonces Dietrich me tomó del brazo y señaló algo grabado en un muro de hielo. Parecían símbolos o escritura, pero no era ningún idioma conocido. Las marcas eran profundas y deliberadas, hechas con fuerza impresionante. Harris tomó fotografías para documentación y evidencia. Seguimos avanzando y de pronto el viento se calmó, lo que lo hizo peor. El silencio en la Antártida no es pacífico, te hace escuchar tu propio corazón. Entonces oímos un sonido desde adelante, a través del hielo. Era bajo y retumbante, como maquinaria pero orgánico, como respiración constante. Harris nos indicó dispersarnos y avanzar con armas listas. Mi rifle se sentía inútil porque sabía que las balas no bastarían. Rodeamos una cresta de hielo enorme y vimos la entrada de una caverna. Las huellas entraban directo en la oscuridad absoluta. Harris apuntó su linterna, pero la luz apenas penetraba. Nos dijo que nos mantuviéramos juntos al entrar. El aire adentro era distinto, más cálido y olía a cobre y podredumbre. Nuestras botas crujían sobre hielo mezclado con materia negra congelada. La caverna se abría en una cámara de 50 pies de altura, y entonces vimos los restos esparcidos en posiciones retorcidas.
No eran restos animales ni completamente humanos. Los huesos eran enormes, mucho más grandes que cualquier esqueleto humano. Algunos estaban rotos y otros acomodados en patrones casi rituales. Dietrich comenzó a hiperventilar y Harris lo obligó a respirar despacio. Yo intentaba procesarlo, pero mi mente se negaba. Entonces escuchamos movimiento más adentro en la oscuridad total. Harris apuntó la linterna y levantamos las armas. Por un segundo la luz iluminó algo gigantesco entre columnas de hielo. Era alto, al menos 15 pies, cubierto de pelo enmarañado. Sus ojos reflejaron la luz como los de un animal, pero con inteligencia. Harris gritó que retrocediéramos y corrimos hacia la salida. El sonido detrás de nosotros sacudía el suelo como pasos pesados. Salimos a la nieve cegadora y seguimos corriendo. Escuchaba respiración detrás, pesada y rítmica, como si nos persiguiera. Corrimos hasta no oír nada más y caímos exhaustos en la nieve. Harris intentaba desesperado hacer funcionar la radio. Cuando Mando respondió, pidió evacuación inmediata. Dijo que hallamos una instalación soviética y presencia hostil. No mencionó lo que vimos porque nadie lo creería. Un helicóptero llegó 40 minutos después y nos sacó de ese infierno. Al despegar vi las huellas seguir hacia el interior de la Antártida. Se extendían por millas hasta el horizonte blanco. En McMurdo nos separaron y nos interrogaron oficiales desconocidos. Hicieron preguntas detalladas sobre lo visto y lo reportado. Conté todo y lo anotaron sin mostrar reacción. Luego dijeron que la misión quedaba clasificada más allá de alto secreto. Se me ordenó no hablar jamás de lo ocurrido. Dijeron que era seguridad nacional y relaciones internacionales con fuerzas soviéticas. Pero sabía que era más que eso porque vi miedo en sus ojos. La base entró en cierre total y llegó más personal. Científicos e inteligencia militar trajeron equipo extraño. Organizaron expediciones al sitio, pero a nosotros no nos permitieron volver. Dietrich comenzó a tener pesadillas y gritaba sobre ojos en el hielo. Harris se volvió callado y distante. Yo intenté actuar normal, pero cada noche veía esas huellas. Veía los huesos, los símbolos y la cosa moviéndose en la oscuridad. Algo vivía allá afuera en el hielo, algo que no debía existir. Y el ejército lo sabía, o al menos sospechaba que algo estaba oculto allí. 2 semanas después de que encontramos las huellas, llegó un nuevo oficial a la base McMurdo. Su nombre era el mayor William Kellerman y no llevaba insignias militares estándar. Convocó una reunión con todos los que habíamos estado en la expedición con Harris. Nosotros 3 nos sentamos en una sala mientras Kellerman nos miraba en silencio. Colocó una carpeta sobre la mesa con sellos rojos de clasificación desconocidos. Luego nos dijo que lo que encontramos era parte de una operación en curso. Dijo que las huellas y la caverna eran conocidas desde hacía casi 3 años. El ejército había estado monitoreando el área desde 1958. La actividad soviética había aumentado y eso llamó su atención inmediata. Lo que descubrimos era un sitio conjunto de investigación que había quedado en silencio. Fuerzas estadounidenses y soviéticas trabajaban juntas en secreto, estudiando algo bajo el hielo. Sentí que el estómago se me hundía al saber que el gobierno ya sabía. Kellerman dijo que los restos pertenecían a un equipo enviado el mes pasado. 12 hombres entraron a esa caverna y ninguno salió con vida. Los soviéticos también perdieron un equipo, explicando el campamento destruido. Nos dijo que ahora asistiríamos en una operación de recuperación y contención. Regresaríamos, pero esta vez con escolta militar completa. Harris preguntó qué exactamente debíamos contener en ese desierto congelado. Kellerman lo miró largo rato antes de responder con frialdad calculada. Dijo que había especímenes biológicos que precedían totalmente a la civilización humana. Estos habían estado congelados miles de años hasta que perforaciones recientes los despertaron. El ejército intentó estudiarlos y controlarlos, pero algo salió mal. Ahora la prioridad era eliminarlos antes de que la situación se expandiera. Pregunté si hablábamos de animales y dijo que no exactamente. Eran algo más, algo fuera de cualquier clasificación científica conocida. Dietrich preguntó si eran inteligentes y Kellerman asintió lentamente. Mostraban resolución de problemas, uso de herramientas y posible lenguaje. Ahí entendí que no eran animales, sino algo antiguo. Al día siguiente nos dieron equipo especial para frío extremo. También armas experimentales que jamás había visto antes. Lanzallamas modificados y rifles de alto poder con munición perforante. Nos aplicaron inyecciones que supuestamente ayudaban contra el frío, pero sospeché que era algo para mantenernos tranquilos y controlados.
Abordamos helicópteros antes del amanecer con 20 soldados más. También fueron científicos cargando equipo en estuches pesados y clasificados. Al acercarnos vi más huellas extendiéndose como una red. Indicaban múltiples criaturas moviéndose en patrones coordinados. Aterrizamos a un cuarto de milla y establecimos perímetro inmediato. Kellerman montó una tienda de mando y coordinó con otras unidades. Luego nos llamó para asignarnos una tarea específica. Regresaríamos a la caverna para recuperar datos y equipo. Había computadoras y muestras que no podían caer en manos equivocadas. Pregunté cuáles manos equivocadas y dijo cualquiera sin autorización. Nos preparamos y avanzamos con 10 soldados cubriendo. La entrada seguía igual, oscura y amenazante como una boca abierta. Ahora llevábamos luces portátiles y sensores de movimiento. Entramos despacio y el olor a cobre y descomposición regresó. La cámara parecía distinta por el equipo instalado en las paredes. Monitores y sensores seguían funcionando con energía de respaldo. Un científico corrió a descargar datos en dispositivos portátiles. Harris y yo avanzamos revisando presencia hostil. Los huesos seguían en patrones sin sentido lógico. Dietrich cubría la entrada con el lanzallamas listo. Un soldado gritó que encontró algo en un pasaje lateral. Vimos una estación de investigación oculta en el hielo. Había jaulas enormes de acero reforzado abiertas desde dentro. El metal estaba doblado hacia afuera por fuerza increíble. Gráficas mostraban mediciones escritas en inglés y ruso. Una tabla indicaba crecimiento y otra pruebas de inteligencia. Un monitor aún reproducía video desde dentro de una jaula. Harris lo activó y vimos investigadores sedando algo enorme. La criatura luchaba con fuerza casi sobrehumana. Luego se liberó y la cámara quedó en oscuridad entre gritos. El científico estaba pálido mientras copiaba los archivos. Dijo que era evidencia vital para el mando. Pregunté qué programa y respondió Operación Deep Freeze Real. No la versión pública, sino estudio de vida antigua. Querían entenderlos o convertirlos en armas antes que los soviéticos. Subestimaron lo que enfrentaban y murieron por arrogancia. De pronto los sensores detectaron movimiento más adentro. Harris ordenó retirada manteniendo posiciones defensivas. Nos movimos con armas apuntando a la oscuridad. Escuchamos ese retumbar bajo que recordaba. Venía de varias direcciones como si nos rodearan. Dietrich disparó fuego esperando ahuyentarlos. Vi sombras enormes moviéndose más allá de la luz. Harris gritó que corriéramos y rompimos formación. Algo golpeó a un soldado lanzándolo contra la pared. Escuché huesos romperse y su grito terminó abruptamente. Seguimos corriendo y sentí aliento caliente en mi cuello. Salimos a la luz y los guardias dispararon hacia la entrada. Las trazadoras iluminaron la oscuridad mientras rugidos sacudían mi pecho. Kellerman gritaba por radio pidiendo apoyo aéreo inmediato. Helicópteros rodearon mientras artilleros disparaban sin parar. Cargamos heridos y al científico en el primer helicóptero. Miré atrás y vi algo enorme salir brevemente. Cubierto de pelaje blanco, erguido como hombre gigante. Su rostro casi humano pero deformado me miró con odio. Luego regresó a la oscuridad antes de que dispararan. Kellerman ordenó napalm para sellar la caverna. Jets lanzaron cargas que convirtieron hielo en fuego y humo. La explosión sacudió todo y la entrada colapsó. Pero al alejarnos vi más huellas alejándose del sitio. Lo que estaba allá abajo no estaba solo. Y ya no estaba contenido de ninguna manera. Regresamos a McMurdo y nos colocaron, inmediatamente bajo vigilancia, armada en barracones aislados. Nadie podía salir y nadie podía comunicarse con el exterior. Kellerman nos interrogó de nuevo, esta vez con oficiales del Pentágono, escuchando por satélite cifrado. Querían saber todo lo que habíamos visto, especialmente detalles sobre las criaturas y su comportamiento. Harris describió la inteligencia que observó y cómo coordinaban sus movimientos entre sí. Les conté sobre las jaulas y la estación de investigación, escondida dentro de la caverna. Los oficiales hicieron preguntas específicas sobre tamaño, fuerza, velocidad y capacidad organizativa aparente. Quedó claro que evaluaban el nivel de amenaza de algo mucho más grande que nosotros. Después del interrogatorio nos separaron nuevamente y no volví a ver a Harris ni a Dietrich. Me trasladaron a otro edificio con un guardia custodiando afuera constantemente. Pasaron los días y no tenía idea de lo que ocurría más allá de mi pequeña habitación cerrada. Una noche, Kellerman vino a verme solo, sin otros oficiales ni guardias. Se sentó y me dijo que la situación había escalado más allá de lo previsto.
Se habían encontrado más huellas que se extendían desde el sitio de la explosión hacia otras estaciones. 3 instalaciones más habían quedado en silencio con todo el personal desaparecido, presumiblemente muerto o capturado. Los soviéticos amenazaban con hacerlo público si Estados Unidos no compartía toda la investigación. Pero hacerlo público causaría pánico masivo y posiblemente desestabilizaría gobiernos en todo el mundo. Kellerman dijo que necesitaban personas que hubieran visto las criaturas de primera mano para una nueva fase. Preguntó si estaba dispuesto a ofrecerme voluntario para una misión más profunda en la Antártida. Pregunté cuál era la misión y dijo que era de búsqueda y destrucción. Enviarían un equipo de ataque para localizar el nido principal o colonia y eliminarlo. Pregunté por qué yo, y dijo que porque había sobrevivido a 2 encuentros ya. Dijo que la mayoría de los que las vieron de cerca no regresaron. Acepté porque sabía que si me negaba, probablemente desaparecería en la detención militar. A la mañana siguiente me llevaron a un área de preparación a 500 millas de McMurdo. Era una base avanzada en el hielo con búnkeres e instalaciones subterráneas. Conocí al equipo. 12 soldados de fuerzas especiales y 4 científicos entrenados para combate. Harris estaba allí también, pero se veía diferente. Algo se había roto en él mentalmente. Dietrich no estaba, y me dijeron que había sido dado de baja médica. El líder era un coronel llamado Price, con 3 misiones clasificadas completadas. Nos dio el informe usando mapas e inteligencia de satélite y reconocimiento. Habían localizado un sistema de cuevas masivo bajo el hielo con firmas térmicas inusuales. Actividad sísmica sugería movimiento de grandes organismos en grupos coordinados posiblemente de docenas. La misión era entrar, plantar explosivos y colapsar todo enterrando todo. Teníamos 48 horas antes de que el clima impidiera extracción segura. Price dejó claro que era un viaje de ida si algo salía mal. Nos equipamos con suficiente poder de fuego para una guerra pequeña en el desierto congelado. Todos llevaban explosivos, armas, municiones y equipo de supervivencia para frío extremo. Nos dieron pastillas para mantenernos despiertos y alertas por periodos prolongados. Tomé la mía y sentí que mi corazón se aceleraba con los químicos en mi sistema. Desplegamos en helicóptero a la entrada del sistema de cuevas al amanecer. La apertura era enorme, suficiente para que pasaran camiones sin problema. Las formaciones de hielo alrededor parecían talladas deliberadamente con los mismos símbolos anteriores. Price ordenó silencio en radio salvo necesidad absoluta para seguridad y sorpresa. Entramos con visión nocturna e imágenes térmicas, escaneando constantemente adelante. La temperatura dentro era más cálida que afuera, lo cual no tenía sentido. Descendimos siguiendo un pasaje principal que bajaba gradualmente en el hielo. Las paredes eran lisas, casi pulidas, como si algo hubiera pasado por aquí años. Tras una hora llegamos a una bifurcación de 3 direcciones. Price nos dividió en equipos asignando sectores, objetivos y puntos de reunión. Harris y yo fuimos con 2 soldados, Martínez y Cole, quienes parecían capaces. Tomamos el pasaje izquierdo avanzando con cuidado, atentos a cualquier movimiento. El pasaje se abrió a una cámara llena de material de anidación y residuos orgánicos. Huesos por todas partes, animales, focas y algunos inquietantemente humanos. Martínez encontró equipo disperso, instrumentos científicos y equipo militar soviético mezclado. Cole descubrió mensajes grabados en las paredes de investigadores atrapados allí. Uno decía que estaban siendo observados y estudiados por algo inteligente y paciente. Otro decía que las criaturas se organizaban y planificaban algo mayor de lo esperado. Harris temblaba al leerlos. Se estaba desmoronando emocionalmente. Le agarré el hombro y le dije que debíamos concentrarnos en la misión. Asintió, pero sus ojos parecían vacíos, como si ya se hubiera rendido completamente. Plantamos nuestros explosivos en la cámara y pusimos temporizadores para detonación sincronizada. Entonces escuchamos sonidos más adentro del pasaje, movimiento y ese retumbar otra vez. La voz de Price en la radio decía que su equipo había contactado con múltiples hostiles. Se escucharon disparos resonando y gritos que se cortaron violentamente.
Martínez nos dijo que retrocediéramos hacia la entrada y nos reagrupáramos con otros equipos. Corrimos de regreso, pero el pasaje parecía diferente, algo estaba mal. Las paredes se sentían más cercanas y el aire más denso. Algo cambiaba a nuestro alrededor. Entonces los vimos bloqueando el pasaje, un grupo de 5 criaturas esperando. Estaban erguidas, cubiertas de pelo blanco y gris, con hombros enormes y brazos largos. Sus rostros eran planos, ojos grandes reflejando nuestra luz con inteligencia. Una hizo un sonido, una serie de clics y gruñidos, a lo que los otros respondieron. Cole abrió fuego y las criaturas se dispersaron moviéndose más rápido de lo esperado. Una agarró a Martínez y lo levantó del suelo con una mano fácilmente. Escuché cómo se le quebraron las costillas antes de arrojarlo contra la pared. Harris disparó de manera desesperada hasta vaciar su cargador, inútil ahora. Lo agarré y lo llevé a un pasaje lateral mientras Cole cubría nuestra retirada. Corrimos por túneles estrechos, apenas lo suficiente para pasar. Sintiendo la persecución cerca, las criaturas nos estaban guiando, llevándonos más profundo lejos de la salida. Me di cuenta de que no eran solo animales. Pensaban y planeaban nuestra captura o muerte. Salimos a otra cámara masiva y nos detuvimos. No había más por dónde ir. La cámara estaba llena de ellos, docenas organizados en grupos observándonos. En el centro había algo más grande, cubierto de cicatrices y pelo gris, como líder. Nos miró y sentí reconocimiento, como si supiera exactamente quiénes éramos. Luego emitió sonidos, no palabras, pero que parecían lenguaje o intento de comunicación. Harris dejó caer su arma y cayó de rodillas, llorando, roto por completo. Levanté mi rifle, inútil, pero negándome a morir sin pelear. Las criaturas se acercaron rodeándonos y me preparé para el final. La criatura grande dio un paso adelante y las demás se apartaron para dejarla pasar. Medía al menos 18 pies de altura con brazos que casi tocaban el suelo. Sus ojos eran grises y claros, observándome con una inteligencia que me paralizó por completo. Esperaba que atacara, pero se detuvo justo fuera del alcance y esperó pacientemente. Detrás de nosotros escuché a Cole, disparando hasta que el clic de los cargadores vacíos resonó. Gritaba algo, pero no podía escucharlo sobre el estruendo de mi propia sangre en los oídos. La criatura inclinó la cabeza como estudiándonos, tratando de entender nuestro comportamiento cuidadosamente. Luego se agachó y recogió un equipo del suelo cercano, con cuidado sorprendente. Era un radio, uno de los nuestros, que debía haberse caído en una misión anterior. La sostuvo con cuidado y presionó botones como si hubiera visto a humanos hacerlo antes. Del altavoz salió estática y luego una voz débil y fragmentada de otro equipo. Price pedía extracción. Decían que habían sido superados y necesitaban apoyo aéreo inmediato ahora. La criatura escuchó la voz y luego aplastó el radio con su enorme mano. Dejó caer los pedazos y me miró como haciendo un punto claro e intimidante. Estas criaturas nos habían estado observando, aprendiendo de nosotros, entendiendo cómo operábamos y comunicábamos. No eran animales sin mente. Eran algo completamente distinto, subestimado mortalmente por nosotros. Harris seguía en el suelo murmurando oraciones o disculpas. Ya no podía distinguir cuál. La criatura giró su atención hacia él y se acercó, inclinándose a su nivel. Harris levantó la mirada y se quedó en silencio, su rostro blanco de terror absoluto. La criatura extendió una mano enorme y tocó suavemente la cabeza de Harris. Luego emitió un sonido suave, casi triste, como si comprendiera su miedo profundo. No sé por qué, pero en ese instante sentí un cambio dentro de mí mismo. Estas criaturas no eran monstruos. Se defendían de nosotros, los invasores de su hogar. Habíamos entrado en su territorio, excavado en su hielo, estudiado, encerrado y matado. Todo lo que hicieron fue en respuesta a lo que comenzamos con nuestros programas. La criatura retiró su mano y se puso de pie, haciendo señas a los demás alrededor. Empezaron a retroceder creando espacio entre ellos y nosotros, lo cual me confundió completamente. Luego la criatura señaló un pasaje al otro lado de la cámara deliberadamente.
Nos estaba mostrando una salida, dándonos una oportunidad de irnos con vida. Tomé a Harris y lo levanté mientras retrocedíamos hacia el pasaje indicado, cuidadosamente. Cole se unió a nosotros, manteniendo su arma vacía levantada. Aunque ya no servía de nada, las criaturas nos observaron marcharnos, pero no nos siguieron ni atacaron, simplemente esperaron. Entramos al pasaje y corrimos sin mirar atrás, temiendo que cambiaran de opinión. El pasaje ascendía y finalmente sentí aire fresco viniendo desde algún lugar adelante. Surgimos a la luz del día por otra abertura, a millas de donde entramos originalmente. La nieve caía y el viento era fuerte, pero estábamos vivos contra todo pronóstico. Cole tomó su radio de respaldo y llamó para extracción de emergencia, indicando nuestras coordenadas. Un helicóptero llegó 30 minutos después y nos sacó de ese infierno congelado nuevamente. Al despegar, miré hacia abajo y vi a las criaturas emergiendo de la cueva. Estaban observándonos marchar y juro que la grande levantó ligeramente su mano. En la base avanzada nos enteramos de que solo 4 personas sobrevivieron a la operación. Price había muerto junto con otros 8 durante la misión que falló catastróficamente. Los explosivos nunca detonaron, probablemente desactivados por las criaturas usando su conocimiento observado. Kellerman estaba furioso y quería enviar otro equipo inmediatamente para terminar la misión, pero el comando lo anuló diciendo que la operación había fracasado y era demasiado costosa. Ordenaron una retirada total del área y clasificaron todo bajo protocolos de seguridad nacional. Harris fue sedado y trasladado a Estados Unidos para evaluación psiquiátrica y cuidado prolongado. Cole y yo fuimos interrogados por separado y se nos dijo que nunca habláramos. Nos amenazaron con cargos de traición si mencionábamos a las criaturas a alguien. Firmé documentos, tomé juramentos y acepté todo lo que me exigieron sin objeción. Pero conocía la verdad y sabía que me consumiría por siempre. Habíamos encontrado algo en la Antártida que cambiaba todo lo que creíamos sobre la Tierra. Existía otra especie bajo el hielo, inteligente, organizada y antigua más allá de toda medida. El ejército intentó controlarlas, estudiarlas y armarlas para ventaja estratégica. Y cuando eso falló, intentaron exterminarlas para ocultar la evidencia por completo. Pero las criaturas nos superaron. Nos vencieron y mostraron misericordia cuando pudieron matar. Pasé semanas aislado, monitoreado por doctores militares que me interrogaban sin cesar diariamente. Querían saber si sufría trauma psicológico o pensamientos violentos persistentes. Les dije que estaba bien, pero la verdad era que ya no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía a esa criatura tocando suavemente la cabeza de Harris. Vía la inteligencia en sus ojos y la tristeza como si comprendiera todo perfectamente. 3 meses después fui dado de baja del ejército, con un récord de servicio honorable fabricado. Me dieron una nueva identidad y me trasladaron a un pequeño pueblo en Montana. Me dijeron vivir en silencio y nunca contactar a nadie de mi vida pasada. Me proporcionaron trabajo, casa y visitas regulares de agentes encargados. Los agentes eran oficiales de inteligencia militar que me revisaban cada pocas semanas constantemente. Se aseguraban de que siguiera las reglas y no hablara sobre la Antártida. Viví así durante 2 años, temiendo salirme de línea o cuestionar las órdenes. Hasta que un día un agente me informó que Harris había muerto por suicidio. Estaba en una institución psiquiátrica y se había arrojado de una ventana durante la noche. La historia oficial decía depresión y estrés, postraumático por el servicio militar clasificado. Pero yo sabía la verdad. Harris no podía vivir con lo que habíamos visto y hecho. Se quebró bajo el peso de saber que algo existía que no debía según todo enseñado. Una semana después de su muerte recibí un paquete sin remitente marcado. Dentro había una carpeta con fotografías de la Antártida y del sistema de cuevas que visitamos. Las fotos mostraban a las criaturas viviendo en comunidades organizadas con estructuras de hielo. Había imágenes de crías siendo cuidadas y grupos cooperando eficientemente. Una foto mostraba a la criatura grande, el líder, frente a símbolos profundamente tallados. Los símbolos coincidían con los que vimos por todas las cuevas y entradas. Al final de la carpeta había una nota escrita a mano desconocida.
Decía, todavía están allí, están creciendo y recuerdan lo que hicimos. Quemé la carpeta inmediatamente y tiré las cenizas por el inodoro de mi baño. Pero el mensaje era claro, alguien más sabía y alguien más lo seguía observando. El ejército no se había rendido, solo estaba siendo más cuidadoso con sus operaciones. Entonces comprendí que esto nunca terminaría, hasta que un bando fuera completamente destruido. Y no estaba seguro de qué lado merecía sobrevivir según todo lo que presencié. Pasaron 5 años y traté de construir algo parecido a una vida normal. Trabajé en una ferretería en Montana y me mantuve alejado de relaciones y preguntas. Los agentes dejaron de aparecer después del 3er año, lo cual me puso nervioso en lugar de aliviado. Supuse que o bien confiaban en mí o habían decidido que ya no valía la pena vigilarme. Luego, en 1968, todo cambió cuando vi un reporte de noticias en televisión. Una expedición científica en la Antártida había descubierto actividad térmica inusual bajo las capas de hielo. Planeaban una operación de perforación para investigar lo que llamaban anomalías geológicas presentes. Supe de inmediato lo que realmente estaban haciendo. Iban de regreso por las criaturas. Esa noche recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado era Kellerman, más viejo, pero sin duda él. Dijo que necesitaba verme y que era un asunto de extrema urgencia. Le dije que había terminado con todo eso y colgué el teléfono, pero volvió a llamar y dijo que Harris no había sido el único que murió por esto. Me contó que Dietrich había sido encontrado muerto en su apartamento 3 meses atrás, bajo circunstancias sospechosas. La causa oficial decía ataque al corazón, pero Kellerman no lo creyó natural en absoluto. Dijo que las personas conectadas con la operación Deep Freeze estaban muriendo y yo podría ser el siguiente. Eso captó mi atención, así que acepté reunirme con él en el lugar que indicó. 2 días después conduje a una cabaña remota fuera del Parque Nacional Glacier, completamente aislada. Kellerman estaba allí, junto con 2 hombres que no reconocía de ningún lado. Se veía más viejo, desgastado, como si los años le hubieran quitado más que el tiempo. Dijo que el ejército había continuado operaciones en la Antártida, a pesar del cierre oficial. Habían enviado equipos pequeños en secreto para monitorear a las criaturas y recopilar inteligencia. Pero hace 6 meses habían perdido contacto con todos los equipos en la región. Las imágenes satelitales mostraban que los sistemas de cuevas se habían expandido y las firmas térmicas habían aumentado drásticamente. Las criaturas se estaban extendiendo, moviéndose por túneles de hielo, subterráneos hacia estaciones y bases de investigación. Kellerman creía que se estaban preparando para algo organizado y deliberado contra toda presencia humana. Dijo que el ejército planeaba una operación masiva para eliminarlas de una vez por todas. Querían usar armas nucleares tácticas para colapsar toda la plataforma de hielo sobre ellas. Pero Kellerman pensó que eso sería un desastre ambiental que afectaría al mundo entero. Quería volver e intentar establecer comunicación con las criaturas. Creía que eran lo suficientemente inteligentes para negociar y, posiblemente, coexistir pacíficamente con la humanidad. Le dije que estaba loco y que esas cosas habían matado a decenas de personas. Él dijo que nosotros matamos primero al invadir su hogar y tratar de encerrarlas. No pude discutir eso porque llevaba años pensando lo mismo. Me pidió que lo acompañara en una última misión a la Antártida. Dijo que necesitaba a alguien que hubiera estado allí y entendiera lo que realmente eran esas criaturas. Pregunté por qué debía arriesgar mi vida de nuevo por algo que el ejército encubriría. Dijo que si no intentábamos, la opción nuclear ocurriría en 6 semanas. Y si eso pasaba, nunca sabríamos si la paz era posible. Solo conoceríamos la destrucción. Pensé en Harris, Dietrich y todos los demás que murieron en ese hielo. Pensé en la criatura tocando la cabeza de Harris y mostrando misericordia. Cuando no tenía obligación de hacerlo, le dije a Kellerman que iría, pero solo para intentar hablar, no para ayudar a matar. Él estuvo de acuerdo y comenzamos a planear la misión con recursos que había reunido durante años. Volamos a Nueva Zelanda y luego contratamos un avión hacia la Antártida, evitando canales militares por completo. Aterrizamos en una estación de investigación abandonada y establecimos base con suministros mínimos. Los 2 hombres con Kellerman eran exmilitares y científicos que creían
plenamente en su enfoque. Una era la doctora Sarah Chen, lingüista que estudiaba patrones de comunicación en primates. El otro era Marcus Webb, un médico de combate que había sobrevivido a un encuentro con las criaturas. Webb tenía cicatrices en el pecho donde una criatura lo había agarrado. Podía haberlo matado, pero lo dejó ir vivo. Fue entonces cuando comenzó a creer que eran más que animales. Eran personas de algún modo. Pasamos 3 días preparando equipos y revisando todo lo que sabíamos sobre las criaturas. Chen había desarrollado un sistema de sonidos y gestos que podría funcionar para comunicarse. Se basaba en patrones observados en vocalizaciones grabadas de encuentros previos. Caminamos hasta la entrada del sistema de cuevas que recordaba de años atrás, aún presente. La abertura era más grande ahora, con más símbolos tallados en el hielo. Webb dijo que los símbolos habían aumentado en número y complejidad, sugiriendo desarrollo del lenguaje. Entramos lentamente, haciendo ruido para anunciar nuestra presencia en lugar de escabullirnos. Chen usó su sistema sonoro, reproduciendo patrones mediante altavoces en nuestras mochilas. Descendimos por pasajes que habían sido ampliados y reforzados con hielo. Después de 2 horas llegamos a una cámara, transformada en algo parecido a un asentamiento. Estructuras de hielo y piedra organizadas en filas, como edificios en una ciudad. Las criaturas se movían entre ellas, transportando cosas y trabajando juntas en proyectos que no entendía completamente. Los jóvenes jugaban supervisados por adultos, mayores que los observaban con cuidado. Nos detuvimos en la entrada y Chen comenzó su intento de comunicación con valentía. Reprodujo sonidos y gestos intentando transmitir intenciones pacíficas, sin mostrar armas. Las criaturas detuvieron lo que hacían y se giraron hacia nosotros como un grupo unificado. Varios grandes se adelantaron, posicionándose entre nosotros y los jóvenes, de manera defensiva y lógica. Luego el líder, el mismo que vi años atrás, salió de detrás de una estructura. Ahora estaba más viejo, con más gris en su pelaje, pero aún masivo y dominante. Me miró directamente y sentí el mismo reconocimiento, como si me recordara. Chen continuó con los sonidos y el líder inclinó la cabeza escuchando atentamente los patrones. Luego respondió con sonidos propios, una serie de clics y bajos rugidos. Los ojos de Chen se abrieron de par en par mientras ajustaba su equipo frenéticamente para grabar todo. El líder y Chen intercambiaron señales durante casi 20 minutos. Kellerman preguntó qué decían y Chen dijo que parecía estar funcionando. El líder respondía a patrones específicos y creaba nuevos, como un diálogo. Luego el líder hizo un gesto para que lo siguiéramos y comenzó a caminar más profundo en el asentamiento. Webb miró a Kellerman, quien asintió. Y lo seguimos manteniendo manos visibles y vacías. Nos llevó a una estructura grande en el centro del asentamiento. Dentro había artefactos humanos de expediciones de décadas atrás, quizás siglos. Equipos, diarios, ropa y armas, todos cuidadosamente dispuestos como en un museo. El líder señaló los objetos y emitió sonidos que Chen tradujo como su gente. Luego señaló dibujos en las paredes mostrando humanos y criaturas peleando y matando. Otros dibujos mostraban cooperación y paz entre ambas especies de manera exitosa y beneficiosa. El líder hizo más sonidos y Chen tradujo. Preguntaba qué camino elegíamos. Kellerman dio un paso adelante y a través de Chen dijo que elegíamos la paz y la comprensión si era posible. El líder lo estudió un largo momento y emitió un sonido que los demás respondieron. Las criaturas comenzaron a traer objetos, mostrándolos deliberadamente y sin agresión. Uno trajo un radio, otro fotografías de investigadores que habían convivido brevemente con ellos antes de morir naturalmente. Nos mostraban evidencia de intentos de contacto que habían sido ocultados o destruidos. El ejército sabía que estas criaturas intentaban comunicarse, pero enterró la evidencia para justificar la exterminación. Kellerman temblaba de ira al comprender la magnitud de la mentira. El líder emitió más sonidos y Chen dijo que ofrecía una alianza contra el ejército. Sabía de los planes nucleares de algún modo y pedía nuestra ayuda para detenerlos. Miré a Kellerman y pregunté si realmente podríamos hacer algo contra el ejército. Dijo que podríamos intentarlo haciendo pública
toda la información y pruebas que teníamos. Si el mundo sabía que estas criaturas eran inteligentes y pacíficas, los ataques nucleares serían políticamente imposibles. Pasamos 3 días más en el asentamiento, aprendiendo y registrando todo como evidencia. Las criaturas nos mostraron su historia tallada en hielo, remontándose miles de años en el tiempo profundo. Habían vivido en la Antártida mucho antes de que los humanos pusieran un pie allí. Nosotros éramos los invasores y ellos defendían su hogar de destrucción y exterminio. Al irnos, el líder tocó mi hombro, igual que tocó a Harris años atrás. Comprendí entonces que era su manera de mostrar compasión o conexión entre seres. Regresamos a la civilización con grabaciones, fotos y evidencia física de todo lo presenciado. Kellerman contactó a periodistas, científicos y a cualquiera que escuchara nuestra historia con pruebas claras. La historia estalló mundialmente y provocó un clamor internacional inmediato, retrasando indefinidamente la operación nuclear. El ejército negó todo, pero la evidencia era abrumadora e innegable para el público. Kellerman fue arrestado y acusado de espionaje y traición por revelar información clasificada a personas no autorizadas. Me escondí, sabiendo que vendrían por mí una vez terminado con él. Chen y Webb desaparecieron, y nunca supe qué les ocurrió después. Pero la misión se detuvo y las criaturas quedaron en paz, al menos por ahora. Si esta historia se quedó contigo, si te hizo cuestionar qué hay realmente allá afuera, no solo deslices hacia abajo. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que cree haberlo visto todo, y suscríbete, porque la próxima historia podría ser aún más oscura. Deja tus pensamientos en los comentarios. Dinos qué crees que realmente pasó. Y recuerda, algunas verdades están ocultas por una razón. Eso fue hace 40 años y sigo aquí contándote lo que vi. Kellerman murió en una prisión federal en 1973 bajo circunstancias que nunca fueron explicadas completamente. El gobierno sostuvo que todo lo que revelamos era información científica fabricada o malinterpretada. Pero yo conozco la verdad y también otros que estuvieron allí conmigo. Esas criaturas siguen viviendo bajo el hielo en la Antártida, protegiendo su hogar y a sus hijos. A veces me pregunto si me recuerdan o si solo fui otro humano más para ellos. Pienso en ese líder y en la misericordia que mostró cuando pudo haber matado. Pienso en Harris, que no pudo vivir con el peso de saber en qué había participado. Pienso en todos los hombres que murieron por codicia, miedo y arrogancia. El ejército todavía opera en la Antártida bajo la fachada de investigación científica y estudios climáticos. No sé si han vuelto a encontrar a las criaturas o si aún las están buscando, pero sé que mientras los humanos crean que son dueños de este mundo, seguirán intentando. Nunca estuvimos solos en este planeta. Solo nos convencimos de que éramos superiores. Esas criaturas me enseñaron que la inteligencia adopta muchas formas y merece respeto, sin importar su apariencia. Tenían lenguaje, cultura, historia y compasión, cosas que afirmamos nos hacen humanos y especiales. Pero nosotros respondimos con violencia e intento de genocidio porque eran diferentes a nosotros. He vivido con este conocimiento durante décadas, viendo al mundo continuar en la ignorancia de la verdad. El hielo se está derritiendo ahora, y me pregunto qué pasará cuando su hogar desaparezca. ¿Se adaptarán o vendrán hacia el norte, a territorios que los humanos reclamamos como exclusivamente nuestros? Y si lo hacen, ¿finalmente aprenderemos a compartir este mundo en paz? ¿O repetiremos los mismos errores y destruiremos algo antiguo e irreemplazable otra vez? Ya soy viejo y no estaré aquí para ver cómo termina todo. Pero estoy contando esta historia para que alguien sepa lo que realmente ocurrió en la Antártida. Esas huellas que encontramos en 1961 no eran solo marcas en el hielo y la nieve. Eran evidencia de un pueblo que ha sobrevivido más tiempo del que ha existido la civilización humana. Eran prueba de que no somos la única vida inteligente que llama hogar a la Tierra. Y eran una advertencia que ignoramos porque no pudimos aceptar la verdad. Todavía tengo pesadillas sobre las cuevas y las criaturas de pie, en la oscuridad observándonos. Pero ya no son pesadillas de miedo, sino de arrepentimiento, culpa y vergüenza. Me arrepiento de que no escucháramos antes y me siento culpable por la violencia que llevamos. Me avergüenza que mi especie no pudiera ver más allá de su propia arrogancia para reconocer afinidad. A veces, tarde en la noche,
Me pregunto si el líder sigue vivo en algún lugar allá afuera. Me pregunto si recuerda a los humanos que vinieron buscando paz en lugar de guerra. Espero que sí, porque ese recuerdo podría ser importante para lo que viene. El mundo está cambiando y el hielo no los protegerá para siempre de la expansión y la codicia humanas. Algún día nos encontraremos de nuevo, y la pregunta es si habremos aprendido algo del pasado. Mi nombre es Daniel Joseph Crow y esto es lo que presencié en la Antártida. Esta es la verdad que intentaron enterrar bajo clasificación, negación y mentiras durante décadas. Y este es mi testimonio antes de morir y llevármelo a la tumba. Esas criaturas existen y merecen vivir en paz sin temernos. Rezo para que alguien con poder lea esto y entienda lo que está en juego para todos. Porque si fallamos otra vez, no habrá otra oportunidad para la redención ni para la paz. El hielo lo recuerda todo. Y yo también. Y ellos también, esperando con paciencia. That was today's video. See you in the next video. Until then, goodbye. Okay.